En San Lucas 15 tenemos tres parábolas, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Voy a predicar de esas tres parábolas con la ayuda del Señor Jesús, tanto que puede hacerlo. Dice así en el nombre del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahorita entre todos leemos la del hijo pródigo. Hagamos unas palabras de oración y roguemos al Señor que nos bendiga. Señor de la gloria, decimos gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, dando la bienvenida a los amigos. Señor, pasadle la bienvenida a todos los hermanos en general. Bienvenidos, y haciéndole la invitación para el culto de la tarde. Tendremos un bonito culto de la tarde a las 4. Ojalá usted pueda invitar a un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, para el culto de la tarde. A las 4 de la tarde, gran culto evangelístico. Acá estaba el Señor Jesús y dice que se le acercaban los publicanos y pecadores para oír. Donde llegaba el Señor, llegaban personas de toda índole a escucharle, a verlo, a estar cerca de él, a conocerlo. Y los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. ¿Quién es este que se junta con ladrones, con drogadictos, con borrachos, con prostitutas, con etcétera, etcétera? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que tiene en poco el celo y las cosas de Dios por venir y sentarse al lado de ellos? Porque ellos no conocían cuál era el ministerio de Jesucristo. Ellos no sabían que Jesucristo, dice la Escritura, que él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos no tenían eso claro, y entonces lo criticaban. Cuando lo están criticando, sale la parábola, esta parábola de la oveja perdida, y el Señor dice: bueno, ¿y qué hombre, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y deja esas para ir a buscar la que se le había perdido? Cualquiera pensaría que es al revés, que se queda cuidando las 99 para que el lobo o el oso o el león no lleguen a hacerles un mayor daño. No, él deja las 99 que están tranquilas y se van a buscar la que se le había perdido. Amén, amén. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Por eso él dice: yo soy el buen pastor. Amén. Y mi vida doy por las ovejas. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Traduciéndolo de alguna manera, esa oveja perdida es esa persona que aún no conoce a Dios y está ya metido. Acuérdense en el contexto, estaban hablándole de las personas que lo rodeaban, que eran de mal comportamiento. Y entonces él dice: no, yo voy a dejar estas acá y me voy a ir a buscarlas a ellas. Y si nos ponemos a analizar y hacer remembranza de lo que ha sucedido en nuestras vidas, fue así. El himno dice: tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando empeñas la vida. Si somos realistas unos con otros, hermanos, fue Dios el que nos encontró. ¿Estamos de acuerdo? Fue Dios el que llegó a nuestras vidas. Fue Dios, hermano, porque yo voy a decir por mí para no meterlos en problemas. Pero humanamente hablando, si hubiera sido por mí, yo nunca hubiera sido cristiano. Porque la Biblia dice que el designio del hombre es de continuo
¿qué? El mal. O sea, el designio del ser humano es hacerlo mal. Ciertamente Dios hace al hombre recto y él busca muchas perversidades. Al ser humano no hay que enseñarle a pecar, él aprende solo. Es como un pescado, a un pescado nunca le dan clases de natación, pero desde que sale empieza a nadar. Entonces, eso éramos nosotros, y Jesucristo dejó todo lo que tenía por ir a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿A dónde lo encontró Jesucristo a usted? ¿A dónde me encontró a mí? Algunos nos encontró Jesucristo en la cantina, en el billar, en la droga, en lo más oscuro del pecado de este mundo. Ahí nos encontró Jesucristo a cada uno de nosotros. ¿Dónde lo encontró Jesucristo? Yo creo que cuando Jesucristo nos encontró, no sé si hay alguno acá nos haya encontrado en la iglesia o en el púlpito orando. Él nos encontró revolcados en el pecado, y gracias a Dios porque nos encontró. Entonces, aquí esta parábola está mostrando es la compasión de Jesucristo para con el perdido. Pero aquí estamos hablando de un perdido que todavía no es cristiano. Estamos hablando de ese perdido de que todavía no ha entregado su alma a Dios, de ese perdido que todavía no es parte de la familia de Dios. De ese perdido estamos hablando acá. De esa persona que cuando el Señor la encuentra no lleva un garrote. Vea que la Biblia no dice que el Señor llevó un garrote y cuando encontró la oveja la agarró a rejo, a juguete. No, dice que cuando la encuentra, pues yo no sé si en Israel sería igualito, pero a mí me tocó estar en una finca lechera y a todas las vacas les tenían un nombre. Y las vacas como que entendían. Entonces estaba el hermano ordenando y decía galleta, galleta, y entonces la vaca levantaba la cabeza y se parqueaba para que la ordeñaran y salía cascarita, cascarita, y así. Y a cada vaca le tenía su nombre. Yo no sé si el Señor cuando encontró la ovejita, ¿cómo le habrá dicho? Pues yo sí sé cómo me dijo a mí cuando me encontró, me dijo: Mauricio, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te fuiste del redil? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué no vamos? Y no me agarró a fuerte, ni a palo, ni a nada de eso. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice la Biblia que lo cogió, la montó en los hombros y se fue gozoso. Amén, amén, gloria a Dios. Y cuando esa oveja llegó al redil, dice la Biblia que hubo fiesta, que hubo gozo. Y dentro de las cosas más preciosas y que más gozo nos dan en la iglesia es ver que alguien está en esa pila bautismal entregando su alma a Jesucristo. Damos gloria a Dios. Entonces, ese es el detalle tierno de que Cristo va y recoge la oveja. ¿Cómo le decía el Señor a usted? Bueno, cada nombre, pero nos recogió y nos trajo, yo he visto, yo los he visto, llamémoslo que pastores de ganado, de ovejas, que cuando el animal se pierde y lo encuentran, lo agarran a plan, les dan con un palo, les dan con una rama, les dan palmadas, los sacan del cuello y los llevan alados ahí, el pobre animalito sin quererse ir, y vamos, y eso prácticamente el pobre animal sufre. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Nos ató con cuerdas de amor. Eso hizo el Señor con cada uno de nosotros. Nos tiró las cuerdas de amor. Pero bueno, y esas cuerdas de amor nos cayeron a los lugares deleitosos. Cuando el Señor nos habla de ese amor, uno dice: ¿cómo no me dejo coger del Señor? ¿Cómo no me dejo llevar? ¿Cómo no me voy con el Señor? Y nos fuimos cada uno de nosotros. Entonces esta primera parábola se refiere a las personas que están por allá lejos, que todavía no son parte de la iglesia, y que el Señor, con todo su amor y su misericordia, va y la salva. La segunda parábola, que es la moneda perdida, ya acá hay que tener en cuenta que la moneda se pierde dentro de la casa. Y aquí ya la cosa se empieza a ponerse delicada. La moneda se pierde dentro, no afuera. ¿A usted alguna vez se había perdido algo dentro de la casa? Amén. Entonces, las casas, les voy a contextualizar cómo eran las casas. Las casas de las personas de condición de clase social baja eran casas que muchas de ellas eran pequeñas,
con pisos en tierra y con pocas o a veces ninguna ventana. Eso quería decir que eran casas más bien oscuras, que una casa que no tiene ventana es oscura, y el piso era en tierra, y se le cayó una de las 10 monedas que tenía, ¿cierto? Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Y si pierde una, no enciende la lámpara. O sea, estando la dracma dentro, se pierde. Y empieza la mujer desesperada. Ella no dice, no, yo tengo 9, no, pues con 9 no. Dice que quedan las 10. Y esta dracma se pierde y la mujer enciende la luz y yo me imagino que empieza a levantar polvo, a sacudir cosas, a levantar una cosa, a levantar la otra, con el deseo de encontrarla, con el deseo de saber dónde está. Y sabe qué pasa, que esta dracma, como les he dicho varias veces, es una moneda que se pierde adentro. Y esto es tipo de los creyentes que estando dentro de la iglesia están perdidos. Amén, gloria a Dios. ¿Usted cree que eso pasa o no pasa? Amén, amén. Acuérdese lo que dice Apocalipsis, creo que es 3:2 o 2:13, me enojaré. Porque tienes nombre de que vives, pero estás como muerto. Yo les preguntaría, iglesia, en el temor de Dios, y no me responda a mí, sino respóndase para usted mismo. Si en este momento se tocara la trompeta y que el Señor viene por la iglesia, todos los que estamos acá nos iríamos para el cielo. Respóndaselo usted, y se lo pregunto a usted, ¿usted está preparado para irse ya para el cielo? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto se lo escribe el Señor, es a la iglesia, a nosotros. Esto no es para los de afuera, no, Señor, esto es para nosotros. ¿Y cuántas personas podemos estar madrugando los domingos para la dominical? ¿Cuántas personas podremos estar haciendo muchas cosas para Dios o dejando de hacer para Dios? Y estamos dentro de la casa. Está en la casa de Dios. Amén, amén. Pero perdidos. Amén, gloria a Dios. Estamos perdidos. Amén. Y yo no sé si esa moneda es usted, mi estimado hermano, y con respeto se lo digo. Yo no sé si esa moneda soy yo, o yo sí sé si soy yo o no soy yo. Pero yo no conozco la vida de ni uno de ustedes, ni de mi esposa, ni de mis hijos, de nadie. Porque Dios es el que conoce y pesa los Amén, corazones. gloria a Dios. Dios es el que lo sabe. ¿Y cómo está nuestra vida hoy? ¿Será que Dios viene buscándonos a nosotros hace rato? Porque nos perdimos dentro de la iglesia. Amén. Normalmente nosotros tenemos costumbres hasta dentro de la casa. Uno tiene la costumbre de esconder la plata siempre en la misma parte, de poner los zapatos en la misma parte, de dejar las cosas tiradas en la misma parte. Nosotros tenemos las mismas costumbres. Y quizás Dios estaba acostumbrado a vernos en cierta parte y de cierta manera. Y de un momento a otro ya no estamos así. Amén. Y hermano, el Señor dice claramente, y nos lo dice a nosotros hoy en la iglesia de los cerezos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén, amén. Y entonces en ese día le van a decir: Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros. Señor, pero es que en tu nombre echamos demonios. Señor, pero es que en tu nombre yo cantaba la alabanza. Señor, pero es que en tu nombre yo era pastor. Señor, pero es que en tu nombre yo era maestro. Señor, pero es que en tu nombre yo era de las dorcas, o de los jóvenes, o de evangelismo, o de tal cosa. Y el Señor le va a decir: no los conozco. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe quién dice que hizo todas esas cosas? Alguien que creía que era de Dios. Amén, amén. El inconverso nunca va a decir: yo en tu nombre eché demonios. ¿Cuándo va a ser un inconverso eso? En tu nombre yo enseñé escuela dominical. Un inconverso no le va a decir eso. Eso se lo decimos nosotros. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál debe ser nuestra manera de vivir? Porque es que el Señor dice: vea iglesia de los cerezos, las ovejas que yo tengo en mi mano, nadie me las arrebata. Amén, amén. Gloria a Dios.
Esas ovejas que yo tengo en mi mano, puede venir el devorador, puede venir el diablo, puede venir el pecado, puede venir lo que sea. Y por eso cantamos, escóndete en la mano del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque es que si usted está escondido en la mano del Señor, no, de aquí no me lo saca nadie. Amén. Pero el día que usted se salga de la mano del Señor, que yo me salga de la mano del Señor, ¿quién podrá guardarnos? Esa moneda vale mucho mientras esté en las manos de su dueño. Una moneda por allá enterrada ya no puede contar con ella. Usted dice, yo tengo 10, pero una me perdió. Entonces, ¿cuántas tiene? 9. Porque yo le digo, wow, deme las 10, si usted me da 9, entonces tiene 9. Porque alguien dice, no, yo tengo 10, pero una me perdió, entonces no tienen 10, tienen 9. Amén. Y ya no, con la que se perdió, ya no se puede contar. Y qué triste cuando Dios de alguna manera deja de contar conmigo. Qué triste es cuando ya Dios dice, yo tengo en los cerezos tantos creyentes, pero este y este ya no lo puedo contar. Eso es triste para nosotros. Amén, amén. Y yo quiero que reflexionemos, ¿cuál de los dos es usted? Bueno, si usted ya es bautizado, usted ya no puede ser del primer grupo, porque el primer grupo es los que están afuera sin entrar todavía a la iglesia, sin ser parte de la iglesia. Pero esta parábola a mí me pone a pensar mucho. Una vez, hace muchísimos años, más de 20 años, yo me compré un librito que lo he leído como unas 3 veces. Ese librito solo por el título lo compré y resultó ser más bueno de lo que yo me imaginaba. Ese libro se llama Evangélico pero no salvo. Yo desde el primer día que vi ese libro dije, lo voy a comprar. Lo leí la primera vez y por ahí cada 5 años lo leo. Y eso se aplica a todos los que estamos acá. El hecho de que yo sea bautizado, el hecho de que yo sea evangélico, el hecho de que todas esas cosas, eso no me garantiza a mí que voy para el cielo. Eso no me garantiza. A mí me garantiza que voy para el cielo es que yo viva para Dios. Eso sí se lo garantizo a usted en el nombre del Señor Jesús. Porque gente que yo sepa que se ha bautizado y que ha servido a Dios, lastimosamente muchos, pero hoy ya no está. Y yo no sé si sea verdad, no sé. De pronto si alguien aquí ha trabajado por oro me cuenta, pero me dicen que el oro es que lo traga la tierra. Yo no sé si eso sea verdad. ¿Eso es verdad o eso es mentiras? Yo no sé si sea verdad. Si uno lo entierra así se va. Yo eso no sé. Escuché alguna vez, no sé si eso sea verdad, pero la moneda perdida es recordarnos, para recordarnos a nosotros. Vean, hay personas que aún estando dentro de la iglesia, lastimosamente ya no son de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Uno tiene que tener mucho cuidado quién viene a la iglesia y para qué viene. Amén, amén. Porque a la iglesia vienen lobos rapaces. Amén, gloria a Dios. Gente que quiere hacerle daño a la Amén, iglesia. amén. Gente que no quiere salvarse, pero que se visten con el disfraz de cristianos, que se visten con el disfraz de devoción y vienen y dan vuelta a ver qué encuentran para llevarse. Amén, amén. Pero yo sí les digo, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia es de Dios. Igual, hermanos, no quiere decir que si algún hermano ha caído en infortunio, que si algún hermano se ha caído en el pecado, que si algún hermano ha fallado, no le vamos a dar la espalda, no. Porque nosotros somos cristianos y hemos aprendido el amor de Dios. Nosotros tenemos que estar pendientes, pero Pablo le enseña a Timoteo, creo que es que le dice, pero tú sé sobrio, ponga cuidado. Y Pablo dice, no habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. A veces uno quiere ayudar a una persona tanto que esa persona termina arrastrándose lo uno también. Amén, gloria a Dios. Y ahí es donde uno tiene que ser sabio. Vamos a ayudar a nuestros hermanos, y si hay alguien que está bajito espiritualmente, vamos a ayudarle. No es averiguarle la vida, no. Vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, vamos a orar por él, vamos a acompañarlo, sí. Pero uno para ayudar a los demás no tiene que acolitarles ni hacer lo mismo que ellos están haciendo. Amén, gloria a Dios.
Eso sí lo tenemos que tener claro. Si algún hermano se ha salido del redil y se ha salido de la casa y ya no es parte de la iglesia, vamos a orar con amor para que Dios le conceda el poder estar otra vez. Para que Dios le conceda. ¿Por qué? Porque dice que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Claro, nos alegra mucho cuando el hermano que ha estado alejado, que ha estado frío, que ha estado en momentos difíciles, uno lo ve en la presencia de Dios y para uno hay un gozo muy especial. Cuando ese hermano que se ha apartado del camino reconoce, pues para uno hay un gozo especial. Y tercero, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Todos de alguna manera hemos leído esta historia. Todos varias veces la hemos leído. Pero cuando yo estaba haciendo este estudio caí en cuenta de algo. Y gracias a Dios que me lo regala el día de ayer. Esto parte en una decisión voluntaria del hijo. En ninguna parte dice que el papá echó al hijo, ni que el hermano echó al hijo, ni que los criados echaron al hijo. Es más, no sé si me equivoco me corrigen. Ni siquiera que los amigos fueron los que llamaron al hijo para que se fuera. El hijo voluntariamente le dice a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy. No sé, es difícil uno percibir el lenguaje bíblico. No sé si el papá se sentó con él y le dijo: hijo, no se vaya, hijo, no vaya a malgastar la platica, hijo, no se vaya por allá con esos amigos. Pero yo, pensando como buen padre, yo creo que él se lo dijo. Amén. Que él lo llamó y le dijo: hijo, venga, vea, no se vaya, venga, trabajemos juntos, trabajemos los tres acá juntos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a... Yo me imagino que él le dijo así, pero al hijo se le había metido en la cabeza: yo me tengo que ir. Entonces ahí tenemos que partir de algo. El muchacho se va, o el hombre se va, tomando una decisión personal. Es una decisión unilateral. Es una decisión que él toma. Y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, el que se quiere de ir de la iglesia cree que está siendo muy bonito. El que se quiere apartar de la iglesia, por lo general empieza a excusar lo que va a hacer y dice: no, pues yo no es que esté apartado, porque yo oro, yo leo la Biblia, yo escucho predicaciones por internet. Yo quiero decirle, hermano, yo también a veces escucho predicaciones, pero nunca es lo mismo. Amén, gloria a Dios. Nunca es lo mismo que estar frente a él, porque lo que está pasando yo lo estoy sintiendo, yo estoy siendo parte de ese culto. Nunca es lo mismo. Y entonces el que se va a querer ir de la iglesia casi siempre está planeando una buena excusa para decir por qué se fue, o para decir por qué se va. Y entonces este hombre se va y empieza a vivir una vida desenfrenada. Desenfrenada es que él empezó a gastarse todo lo que tiene entregado al pecado y a la maldad. Cuando él se va de la casa, le da rienda suelta a todas las restricciones morales. Y de una vez les quiero decir algo que me tiene muy pensativo, que por mi voz y porque me estoy tan indispuesto no lo toqué hoy, pero entre 8 días hay una cosa que me tiene aquí pensativo. Veo muchas niñas de la iglesia con barniz, con anillos y manillas. Dentro de 8 días les voy a tocar ese tema. Dentro de 8 días se los voy a tocar, para que sepan, para que, si quiere decirme algo, muchas niñas de acá, de barniz, de anillos y manillas. Esa no es la iglesia que nosotros nos predicaron cuando nos convertimos. Esa no fue. Entonces, cuando la persona se va de la iglesia, le da rienda suelta ¿a qué? A las leyes morales. Y por eso usted, que se va de la iglesia, de inmediato pierde
a ver cómo les explicar. La gracia. Sí, como la gracia. Como ese encanto. Es que, hermano, a usted aquí lo ha visto y usted lo experimentó en su propia vida. Cuando usted llega a la iglesia, la gente le dice a uno, vos estás raro. Amén, amén. ¿Vos qué te estás haciendo? Así usted no le haya dicho que usted es evangélico. La gente lo mira a usted y le saca de una vez que usted es distinto. Pero también está lo contrario. Cuando uno se va de la iglesia, uno pierde como esa gracia de Dios. ¿No ha visto eso? Y nada más mire una casa mientras esté ocupada, con todo respeto le digo, así sea feita, pero se ve que hay vida. Pero cuando la casa así sea bonita, está desocupada, como que coge como una cierta tristeza. Este hombre cogió y se fue voluntariamente y le abre rienda suelta y empieza a malgastar todo lo que tenía en la casa, viviendo una vida desenfrenada, viviendo en los deseos de la carne, y muy tarde se dio cuenta a dónde estaba cayendo. ¿Por qué? Porque rápidamente cayó a la ruina, lejos de su padre, lejos de quien lo había ayudado, lejos de todas las personas que estaban pendientes de él. Ya estaba lejos, y peor, solo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está alejada de Dios, está separada, hermano, siempre he pensado en David, que decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Dentro de las cosas que David luchaba por tener y que a David lo afligía, era haber perdido el gozo de Dios. Pero es que, ¿quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo un hombre que era rico, tenía ovejas, bueyes, riquezas, oro, todo el que quisiera, que era famoso, que era poderoso, que era un hombre que era atractivo, que era el hombre que tenía toda la autoridad sobre Israel. Era un hombre que quería cualquier cosa y de inmediato la conseguía. Pero una vez que perdió el gozo de Dios, esa fue la aflicción más grande de David. Le decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Y cuando el hombre se va de Dios y pierde el gozo de Dios, pierde el gozo de la salvación, voy a decir una palabra muy fuerte, se vuelve un miserable. Porque nada de lo que haga en el mundo podrá reemplazarlo. Ese gozo de estar en la presencia del Señor. Decimos gloria a Dios. Entonces, como viene a un lugar de escasez, empieza a faltar. Mientras usted tenga comodidades, usted tendrá quien lo quiera y quien esté al lado suyo. Pero cuando el dinero se acaba, se acaban los amigos. Cuando el dinero se acaba, se acaban las comodidades, se acaban las alegrías, porque el diablo mal le paga a quien bien le sirve. Vea, hermano, cuando el cristiano decide voluntariamente irse de la iglesia, esta semana se lo dije a alguien que estaba hablando con él y dije, vea, cuando una persona se va de la iglesia porque tiene problemas, quiero decirle que se consiguió otro problema más grande. Amén, gloria a Dios. No, es que qué problema también. Yo no dejar a Dios, hermano. Para mí es el problema más grande. Si no hay plata, hermano, pues así toca pedir almuerzo, ¿qué más vamos a hacer? Pero si uno no tiene a Dios, ¿qué le pide? Si no pudimos con los de a pie, menos con los de caballo. ¿Cierto? Y entonces empieza esa realidad de verse solo, porque así es, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo de una dama, perdónenme, o de un caballero. Vamos a hacer un caballero para que no sientan mal las damas. Un caballero está en la iglesia y empieza el amigo a decirle, vení, yo te invito a media. Vení, por allí está Juliana que preguntó por vos. Vení, echémonos un chiquito de billar que yo pago. Vení, fumémonos este coso, chupémonos estos gramos que esta vez invito yo. Y cuando usted quiere salir de la iglesia hacia el mundo, usted le hacen una bienvenida impresionante. Tiene una fila de amigos y de personas esperando para darle la bienvenida al mundo. Pero ese es el cebo para atraerse. Cuando, ahora voy a poner el ejemplo de una dama, cuando una dama está en la iglesia, vení, yo te regalo unos pantalones, yo te regalo unas pinturas, yo te regalo esto. Imagínate que fulano vuelve a preguntar por vos, no, ya que también, no sé cómo se ve linda
mijo, usted una falda para una vieja. No, porque es que uno sabe que así les dicen a ustedes. Y perdón, hermano, que sea como tan ilustrativo, pero así les dicen. No, es que usted que se ve toda carimada, usted tan joven y perdiendo la juventud. O sea, venga, mija, vea aquella, y entonces te empiezan a lavar el cerebro. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Usted se va para el mundo y tiene todo eso, pero rápidamente el mundo te va dejando solo. Amén, amén. Dice la Biblia, y comenzó a faltarle. Amén, gloria a Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, el diablo empezó a dejarlo solo. El diablo empezó a dejarlo solo. Y dice el verso 15 y 16. Y se fue y se arregló a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y vean lo que dice, y deseaba, él no comió, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada le daba. ¿A usted no le parece tan horrible, hermanos, una situación después de un hombre que lo tenía todo? Y voy a hablar en el lenguaje de nosotros los paisas. Después de uno tenerlo todo en la casa de Dios, porque dice que en la presencia de Jehová hay delicias en su diestra, en la iglesia del Señor hay bendición hasta que sobreabunde. Dejar uno de recibir de la mesa del Señor para irse a comer aguamasa. Amén, gloria a Dios. Porque dice que él veía los cerditos ahí comiendo algarroba, aguamasa, y él deseaba, él decía, qué bueno yo quedar lleno como que este marranito, qué bueno que alguien me diera alguna cosita de esas para yo comer. ¿Por qué? Porque es que el que se va a la iglesia termina mendigando. Amén, amén, gloria a Dios. Termina mendigando amor, termina mendigando dinero, termina mendigando felicidad. Y usted habla con una persona que se ha ido de Dios y en su interior es una persona triste. Amén, gloria al Señor. Son personas tristes, amargadas, son personas que ellos en el fondo, así estén bien físicamente o económicamente, son personas que saben que perdieron lo que más se No le había sentido nada. Sí, así es, hermana Gloria. O sea, bueno, es que, como dice el himno, yo no sé vivir sin ti. Amén, gloria a Dios. Yo no sé vivir sin ti. Entonces ellos, ya en esta condición, el hombre, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo me lo imagino en mi mente. Un hombre solo, sin plata, arruinado, viviendo de los recuerdos. De eso vivía el pobre hombre, de los recuerdos. ¿Y qué hace? Pues lo que tiene que hacer toda persona. Dice el verso 17, y volviendo en sí, ¿cierto? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pues la verdad, no sé a qué distancia estaba de donde quedaba el pueblo de él, yo no sé. Pero yo sí me imagino muchas veces a ese hombre pensando, fulano que es el que cuida las gallinas, tiene mejor cama que la que tengo yo en mi casa. Amén. Perano, que es el que madruga a ordeñar las cabras ordeñan, ¿sí? Las cabras. Sí, de pronto no voy a decir una cosa que no sé, voy a ordeñarla como la que no leche. Las ovejas no se ordeñan, ¿cierto? Las ovejas no. Preguntar, el que pregunta no equivoca. Y las ovejas también se ordeñan. Bueno, yo hablo de las cabras. Y entonces él diciendo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen camita, tienen dormidita buena, tienen comidita buena, tienen techito bueno, tienen de todo? Y yo que soy hijo del dueño de esa finca y estoy peor que uno de ellos. Amén, gloria a Dios. Y cuando usted ve a una persona de esas que se han ido del rebaño, ellos se acuerdan de la iglesia Ay, sí. y en ellos levanta el sentimiento de nostalgia. Amén, amén, te recuerdo. De nostalgia, eso se tiene que levantar. Y entonces él dice, bueno, yo me voy para la casa de mi padre. Y eso es lo que hace.
me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, y se va. Pero aquí vemos algo, el verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estuvo lejos, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Paremos ahí. O sea, Dios le pone la misericordia, porque yo me imagino el papá diciendo, si vuelve yo no lo recibo. Humanamente hablando, si vuelve, y yo me imagino hablando con el hijo, con el otro hijo, con el mayor, dijo, si vuelve no lo deje entrar, ese se fue y vea como gastó la plata, como gastó la herencia, acá no lo volvemos a dejar entrar. Pero cuando venía y vio a su hijo, fue movido a misericordia. Amén, gloria al Señor. Y aquí es donde yo quiero centrar, porque el primero es el tipo de personas que están afuera, que no han entrado, que es el inconverso nato. El segundo es el cristiano que está dentro de la iglesia, pero está perdido. Pero este tercero es el creyente que, estando dentro de la iglesia, decide perderse solo. Y cuando el papá lo ve, ahí es movido a misericordia. La Biblia en ninguna parte dice que el papá formó una expedición o que le mandó emisario o alguna cosa para ir a buscar a su hijo. No, señor. No, señor. El muchacho es el que decide volver. Y el padre de familia, Dios le pone misericordia y lo recibe otra vez. Cuando usted y yo estamos fuera, pues hermano, es de nosotros la decisión si volvemos o no volvemos. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que nosotros tenemos el mejor de los padres. Porque Él es bueno y porque para siempre nos misericordia. Porque Él es grande en misericordia, lento, muy lento para la ira. Y cuando lo ve, pues ya me imagino que pues, pensaría yo que Él vivía como en un hueco o en un alto, porque cuando lo ve de lejos. Y en el llano las personas no se ven, o sea, se ve, usted está aquí y en el morro ve a alguien y usted lo ve ahí cerquita, y no que para llegar donde usted es mucho rato. Cambio en el plan, usted lo ve lejos y cuando me empieza ya está aquí, porque así es el plan. Cuando lo ve, él sale contento y él le dice, levantándose vino su padre, y el verso 22, el 21 dice, y le dice, el 20, y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? ¿Por qué? Porque el muchacho viene, yo le voy a decir la verdad, yo me imagino que él está asustado. Pero ¿sabe por qué viene él? Porque él sabía qué tipo de papá tenía. Y yo creo que él iba asustado, pero decía, pero es que mi papá es tan buena gente, mi papá es un gran hombre, hermano. Y nosotros cuando le fallamos a Dios, cuando nos vamos de la iglesia, cuando nos enfriamos, cuando miramos a otros lados, ¿sabe de qué nos anima a volver a la iglesia? De que nos acordamos qué tipo de Dios tenemos. Nosotros nos acordamos qué tipo de Dios tenemos. Alabanza, Señor. ¿No habría sido justo perdonar a ese hombre si él primero no hubiera mostrado arrepentimiento? ¿Sabe por qué lo perdona a su padre? Porque él primero cae en cuenta. Es que donde no hay reconocimiento del pecado no puede haber perdón. ¿Me hago entender, iglesia? Si la persona no reconoce su pecado, pues si no os arrepentís todos igualmente pereceréis. Si el ser humano, ¿por qué no alcanza la misericordia de Dios? Porque dicen, yo no he hecho nada malo, yo no tengo que arrepentirme, es que lo que hice no es tan malo, es que lo que hice tampoco es que sea pecado. Entonces no se le extiende la misericordia. Pero este hombre cayó en cuenta y decidió venirse, y cuando su padre lo ve, él dice, este hombre algo le pasó, y sale y lo abraza. Y quiero decirle que acá siempre tenemos un Dios esperando. Acá siempre tenemos un Dios que está esperando que cada uno lleguemos ante su presencia. Y cuando el hombre llega,
su padre lo abraza. Y hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo muchas veces he llegado a la iglesia con tantas cosas. Amén, gloria a Dios. Yo he llegado cansado, enfermo, con problemas, con dificultades, con angustias, el diablo cerquita, las tentaciones, las pruebas, pero siento como ese abrazo de Dios que me dice: tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, aquí estoy contigo para bendecirte. Y a eso yo le invito, hermano, a que aprenda a sentir el abrazo de Dios. Y cuando lo ve, llama a los criados y dice: vea, mátelo en el becerro gordo, ustedes ya saben cuál, al de la oreja negra, ese, mátemelo, arrégleme en el vestido, arrégleme en el anillo que representaba la autoridad. El anillo se usaba para dos cosas: para representar la autoridad o la esclavitud, para nada más. Por eso los que somos casados, los que se ponen la argolla, quiere decir, sí, porque casi no me la pongo, quiere decir que tenemos a alguien que es nuestro dueño. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la argolla mía por dentro? Erika. Amén, amén. Y si alguna dama me quita la argolla, yo le digo: mire quién es mi dueña. Amén. Erika. No 18K, es Erika. Si usted mira el anillo de la hermana Erika, ¿qué dice? Mauricio. No dice el pastor, dice Mauricio. Y cuando el hombre le da su anillo a su hijo, los anillos los tenían las personas que tenían autoridad, porque en esa época sellaban los documentos con un sello que tenían en el anillo. Lo sellaban. Por eso el rey, cuando le llevaron a Daniel y todo eso, él sella con su anillo. Ese anillo representaba la autoridad. Y cuando usted y yo venimos a la iglesia, Dios, aparte de darnos bendiciones y aparte de darnos tantas cosas, nos da poder y autoridad. Eso nos da poder y autoridad. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos da comida, o sea, nos alimenta con su palabra. Claro, ¿cómo no va a ser mejor comer en la casa de Dios que comer por allá de las algarrobas del mundo que desea comerse? Y nos da vestido. Todos, cuando llegamos a la presencia del Señor, llegamos con trapos de inmundicia, llegamos harapientos, pero Dios hoy nos ha vestido de lino limpio y resplandeciente. Dios nos ha dado un vestido limpio de santidad delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado algo especial. ¿Y sabe qué hay hoy en la iglesia? Hay gozo. Porque termina el pasaje diciendo, porque preparen y hagamos fiesta, y todos se regocijaron. Porque, hermano, cuando está el pueblo del Señor junto, en medio de la presencia de Él, ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay bendiciones. Y yo esta mañana voy a poner los tres panoramas. Esta mañana tenemos visitas. Todavía están fuera del redil y Dios los está buscando, y las ovejitas, por ser lanudas, a veces se pierden y se quedan enredadas, y entonces ellas tienen que empezar a bramar. Pues yo no sé cómo hacen las ovejas, pero yo me imagino que es parecido, y empiezan a llamar, y el pastor buscándolas, y a veces las ovejitas son tan juguetonas y tan tercas o tan inocentes que se pierden, que se extravían. Pero cuando el pastor las encuentra, la ovejita siente esa tranquilidad y se deja levantar, y la ovejita es tranquila porque sabe que la están llevando a un buen lugar. Amigo, esta mañana yo lo quiero invitar: déjese encontrar de Jesucristo. Jesucristo lo quiere salvar de verdad. Jesucristo quiere darle salvación y vida eterna. Hermano, quizás usted sea esa moneda perdida, y con tristeza lo digo. Esa moneda que es de gran valor, pero por estar en la tierra, por estar perdida, ha ido perdiendo su valor. Quizás estás dentro de la iglesia, pero no estás en la iglesia. Quizás estás en el templo, pero no estás en el culto. Quizás estás en la membresía de la IPU, pero no en la membresía del reino de los cielos. Y eso yo le digo: hay poder en el nombre de Jesús. Porque Cristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O quizás seamos de esas ovejas que voluntariamente nos hemos ido de la iglesia, voluntariamente hemos dejado a un lado las riquezas y las bendiciones de Dios,
para ir a mirar el mundo y vivir perdidamente en el mundo. Pero hoy hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hoy hay gozo en el cielo, porque Dios en esta mañana quiere darle vestido, quiere darle anillo de autoridad, quiere llenarle de su gloria y de su presencia. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Y yo quiero orar esta mañana por alguien. No sé en cuál de las tres condiciones estés, pero yo quiero orar. Yo no lo voy a invitar, que salgan acá los que están en la primera o en la segunda o en la tercera. Yo quiero orar por alguien que quiera dejarse encontrar por Dios, que quiera tener ese encuentro precioso por Dios, que quiera dejar que su alma se regocije en la presencia de Dios, aleluya, que quiera dejar que su alma se regocije de una manera muy especial en la presencia de Dios, aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios esta mañana, se lo digo por fe, tiene un vestido preparado para alguien. Dios esta mañana tiene un anillo preparado para alguien, aleluya. Dios esta mañana tiene un becerro preparado para celebrar con alguien, aleluya, gloria a Dios. Dios esta mañana tiene algo preparado para recibir a alguien que se había perdido, para recibir a alguien que estaba dentro de la casa y se había extraviado. Porque la Biblia dice que cuando la mujer encuentra la moneda, dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por esta moneda, por este pecador que se arrepiente. Yo hoy quiero invitar a ese amigo que necesita el amor y la misericordia de Dios. Yo hoy quiero invitar a ese joven, a ese amigo que está allá afuera, pero que necesita que el pastor lo recoja, que necesita que el pastor lo encuentre y lo pueda salvar, gloria a Dios. Aleluya, Señor de la gloria. Aleluya, Señor. Hermano, Dios no quiere que nadie se pierda. Alabanzas. Dios no quiere que nadie pase a la eternidad sin salvación. Alabanzas al Señor. Hoy se hace necesario que alguien se deje encontrar de nuestro Señor Jesús. Qué bueno ayudar a estos hermanos que necesitan restauración. Qué bueno ayudar. Ve, aquí tenemos varias visitas. Está la joven, está Doña Dori, Doña Leonel, Señor, aleluya. Aquí hay personas que quieren dejarse encontrar por Dios. Quizás eres esa moneda que ha ido perdiendo ese valor tan especial de parte de Dios. Quizás eres esa moneda que está extraviada. Pero cuando vuelvas a llegar al hermano del maestro, tendrás un valor maravilloso. Cuando vuelvas a llegar